Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a comentar con nuestras invitadas la sentencia por medio de la cual se resuelve la contradicción de tesis 44 diagonal 2016, que es una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre el tema de la paridad de género y en específico cómo se aplica esta paridad de género en el ámbito municipal, aunque evidentemente se trata de un conjunto de disposiciones, tanto de derecho nacional como de derecho internacional, que nos permiten hablar de un ejercicio efectivo, de un ejercicio sustantivo, diría yo, de los derechos de participación política de las mujeres. Y para entender el alcance de este importante fallo de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Janet Velázquez. Janet, me da mucho gusto saludarte, muy bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bienvenida. Y también le doy la bienvenida, ya nos ha acompañado, igual que Janet en otras ocasiones, a Guadalupe Varela. Guadalupe, un gusto recibirte. Hola, Miguel, buenas tardes. El gusto es para mí. Janet, buenas tardes. Igualmente. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Guadalupe. A ver, se trata de una contradicción de tesis. En este caso intervienen pues tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral, en fin. Hay un conjunto de temáticas que se generan a efecto de que los integrantes del Tribunal Constitucional de México se puedan pronunciar. Yo te quiero pedir, Guadalupe, si fueras tan amable de contarnos cómo surge la contradicción. Esto es, ¿qué criterios son, como se suele decir, los contendientes? ¿Dónde está la polémica, digamos, el enfrentamiento, por así decirlo, por mencionarlo de manera alegórica? Por favor, Guadalupe, si fueras tan amable. Con mucho gusto, Miguel. Yo creo que para introducir a nuestro auditorio al conocimiento de este tipo de expedientes y este tipo de resoluciones, es pertinente mencionarles en primer término que de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución General de la República, pueden existir este tipo de expedientes que denominamos contradicción de tesis entre un criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendida en pleno o en salas, o cada una de sus salas, y el Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor dicho. Es el fundamento constitucional, entonces lo encontramos en el artículo 99. Otro dato interesante que puede llamar la atención es que la Suprema Corte, el único medio de control constitucional que la obliga a involucrarse en la materia electoral son las acciones de inconstitucionalidad. Son los únicos instrumentos a través de los cuales puede fijar criterios, declarar invalidez de preceptos ordinarios de carácter electoral. A diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene toda una serie de medios de impugnación que precisamente se refieren exclusivamente a la materia electoral. Otro dato interesante es que el ejercicio que hace la Suprema Corte de validez constitucional es de carácter abstracto. Es decir, analiza fríamente el contenido, la hipótesis o el supuesto normativo de la norma general de que se trate de carácter electoral, a diferencia de lo que hace el Tribunal Electoral, que actúa siempre con base en un acto de autoridad o lo que nosotros llamamos en un acto de aplicación. Y desde luego sus instrumentos, sus medios de impugnación la llevan necesariamente también a realizar interpretación constitucional, como lo hace la Suprema Corte, pero limitado a la materia electoral. Ese es el origen de nuestro expediente. Un criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad, en donde lo impugnado fue la ley electoral del Estado de Zacatecas, frente al criterio que sostuvo en un juicio de revisión constitucional la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde analiza unos lineamientos que emite la autoridad electoral local, entiéndase la autoridad administrativa local, que fija reglas a su vez para la asignación de candidaturas. El tema en concreto, tratándose de la Corte, le reclamaban: Suprema Corte, esos preceptos son inconstitucionales porque son omisos en regular la paridad de género horizontal. Y eso significa que no la permiten.
y en consecuencia no va a haber oportunidad de que se haga efectiva o se haga efectivo el tema de paridad si no tengo reglas en ese sentido, en paridad de género horizontal. La Suprema Corte decide que es cierto, existe una omisión, una laguna o una deficiencia legislativa, pero eso queda a la libertad configurativa del Congreso local porque no existe una regla específica que lo obligue a legislar en ese sentido. Su única obligación es prever reglas sobre paridad, pero no necesariamente enfocadas a esta en concreto, a la horizontal, y además en ayuntamientos, que era una nota distintiva muy importante y que definió en buena medida el criterio que había venido sosteniendo la Suprema Corte con anterioridad. El Tribunal Electoral lo que revisa son unos lineamientos, normas generales de carácter administrativo que prevén este tipo de reglas. Sí permite la asignación de candidaturas en ayuntamientos respetando la paridad de género horizontal. El punto de contradicción concreto, o sea, las diferencias de criterio entre el Pleno de la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral radicó en la existencia o no de un mandato constitucional y también convencional sobre esta obligación. ¿Hay obligación o no? ¿Hay mandato constitucional de establecer paridad, reglas de paridad de género horizontal en ayuntamientos? Ya dijimos que la Suprema Corte decidió que no, queda la libertad de configuración legislativa, a diferencia del Tribunal Electoral que dijo sí se permite, incluso elaborando un análisis mucho más amplio relacionado con tratados internacionales que dan respaldo y fortaleza a esta idea de paridad y a su pleno respeto y a su plena eficiencia. El punto de contradicción entonces se limitó ahí y ese es el origen de esta sentencia de la que platicamos este día. Correcto, gracias Guadalupe. Voy contigo, Janet Velázquez, para plantearte lo siguiente. Me gustaría retomar el punto que señala Guadalupe por cuanto respecta a que este criterio busca una aplicación del concepto de paridad horizontal en el ámbito municipal. Y lo digo porque seguramente el análisis sería diferente, por ejemplo, respecto de candidaturas a órganos legislativos, congresos locales, congresos de la Unión, pero el municipio mexicano, el ayuntamiento tiene ciertas especificidades. Por ejemplo, su integración en términos del artículo 115 constitucional. Por un lado, evidentemente, todos lo sabemos, las presidencias municipales, pero también esas figuras que integran el ayuntamiento, de las regidurías, por un lado, de las sindicaturas, por otro. Y eso me parece, Janet, y es lo que te quiero preguntar, que le da un matiz. Me parece que requiere de la Corte un tipo de mirada y un tipo de aproximación al tema de esta contradicción de tesis que es muy llamativa, es muy llamativa. Te pido, Janet, que nos ayudes a entender esta parte y que nos compartas un comentario si fueras tan amable, por favor. Claro, mira, para ponernos un poco más en contexto, a mí me gustaría remontarnos un poquito. Los deberes o los mandatos de paridad habían venido alcanzando en México pues cierto nivel. Primero se empezaron a implementar en el país con cuotas, lo que se llamaba cuotas o acciones afirmativas. Esto era cuando todavía no se había incorporado a nivel constitucional el mandato de paridad. Estaba solamente, digamos, incorporado el derecho a la igualdad y de ahí la Corte y el Tribunal Electoral fueron derivando que había una obligación de tener estas acciones afirmativas o mal o bien llamadas cuotas en ese momento. La ley electoral en ese momento, que era el COFIPE, establecía porcentajes. Bueno, ahora, este sistema de cuotas se pensó y siempre quedó enmarcado, digamos, en el ámbito legislativo. Y así también avanzó cuando fue la reforma constitucional del 2014, como una obligación ya de paridad que los partidos políticos tenían que postular y que el mandato de paridad era referido a los congresos, al Congreso Federal y locales. Entonces, así quedó asentado el principio y el mandato de paridad
a nivel constitucional y así se fue reglamentando en las leyes generales que derivaron de aquella reforma constitucional de 2014. Entonces ahí ya no se trataba de un esquema de acciones afirmativas o de cuotas, fue un principio que a la vez funciona como regla, pero bueno, con sus asegúnes, totalmente ya de paridad, un deber de paridad, pero solo se quedó textualmente limitado a órganos legislativos. Bueno, pues teniendo este contexto, muchas legislaturas estatales, en el marco de su libertad configurativa que les dejó la Constitución y las leyes generales, empezaron a implementar ciertas medidas de paridad no solo a nivel legislativo, sino que fueron pioneras y empezaron a implementar también la paridad a nivel municipal. Ahora, cuando ya teníamos todos estos esquemas de paridad, empezó a diferenciarse entre lo que era la paridad vertical y la paridad horizontal. Entonces, la paridad vertical quedó entendida como esta paridad que existe en un cargo específico. Digamos, si en el Congreso cada diputado tiene un suplente, los partidos políticos debían de postular el titular y la suplencia también del mismo género, para que no se presentaran fenómenos como el que después llegamos a conocer como el de las Juanitas, donde para eludir el deber de paridad que se tenía, se postulaban a mujeres a los cargos de titulares para cumplir, digamos, formalmente con los números, pero después el suplente era de diferente género y entonces pues las hacían renunciar, se presentaban ciertos fenómenos ahí de violencia política y quien terminaba ocupando el cargo pues era un hombre. Entonces la paridad se diluía por completo. Era una simulación eso, ¿no, Janet? Era una especie de fraude, es decir, aparentemente se cumplía con la ley, pero era para darle la vuelta más bien, ¿no? Claro, era totalmente y frontalmente un fraude, no solo legal, sino constitucional. Entonces, bueno, con la interpretación constitucional que fueron haciendo la Corte y el Tribunal Electoral, se fue afirmando que, bueno, tenían que hacer lo que se llamó como listas de cierre, porque se intercalaban, ¿no? Entonces, pero era siempre bajo esta concepción de que es el titular y el suplente debe ser del mismo género. Entonces, bueno, así quedó entendida, digamos, como que la paridad a nivel vertical. Bueno, después, como te decía, en el marco de esta libertad configurativa, algunas entidades empezaron a incorporar estos mandatos de paridad y ciertas reglas en cada una de sus legislaciones locales a nivel de ayuntamientos. Y eso quería decir que no solo las diputaciones de los congresos quedarían integradas de manera paritaria, sino los partidos políticos también tenían el deber de incorporar esta paridad vertical en los ayuntamientos. Esto quiere decir la presidencia municipal y luego las sindicaturas y las regidurías que normalmente se incluyen, bueno, más bien se incluyen en una misma planilla. Digamos, si eran 4 regidurías, tenían que ser 2 para el género femenino y 2 para el género masculino, y las sindicaturas también, hay municipios que tienen 2, muchos tienen 1, pero algunos tienen 2 en las diferentes entidades federativas, entonces también de esas 2, 1 y 1. Entonces, bueno, se empezaron a incorporar estos mandatos de paridad, no solo en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito municipal. Y después llegó el momento de cuestionarse si esta paridad en esta dimensión vertical era suficiente o si era necesaria avanzar o darle otra dimensión que fuera horizontal. Esto quería decir, ¿qué quiere decir? Que un partido político, al momento de postular a nivel de los ayuntamientos
50-50, lo que hacía también, digamos, para diluir un poco estos mandatos de paridad, era todas las presidencias municipales podían quedar postuladas con candidatos hombres, porque pues después en los otros cargos de sindicaturas y regidurías, pues si tú contabas, pues eran integraciones o postulaciones pares. De los 8 cargos, 4 eran hombres y 4 eran mujeres, pero los cargos de presidencia municipal y o sindicaturas, que son los que tienen pues mayor visibilidad política, una importancia de cara al público y de trascendencia, digamos, como más, pues más fundamental es la esencia política del ayuntamiento, es la presidencia municipal, quedaban en manos de hombres. Entonces, esto empezó a poner sobre la mesa la pregunta de si era necesario que a nivel horizontal, digamos, repartido entre todos los ayuntamientos de un estado, los partidos políticos debían dividir las presidencias municipales 50-50. Entonces, estas fueron las preguntas a las que se enfrentaron la Corte y el Tribunal Electoral, que como ya nos platicaba Guadalupe, la Corte lo hizo por vía de una acción de inconstitucionalidad, y esto fue un control en abstracto, porque a lo que se le preguntó a la Corte fue, el legislador local no ha incorporado este principio de paridad horizontal en la legislación del Estado. ¿Debe o no de hacerlo? Y por el otro lado, el Tribunal Electoral se enfrentó a, curiosamente del mismo Estado, si no mal recuerdo era el mismo Estado, pero bueno, como no lo había hecho el legislador estatal, el Instituto Electoral de ese Estado sí había emitido unas reglas, que son las reglas que todos los institutos electorales locales emiten cuando va a ser la elección, donde les dicen a los partidos políticos cómo deben presentar y registrar sus candidaturas. Y en estas reglas, digamos que no son de nivel legal, sino de nivel administrativo, reglamentario, electoral, ahí sí incluyó este mandato de paridad horizontal, y los partidos políticos ante el Tribunal Electoral dijeron que esto era inconstitucional porque en ningún lado, en ningún artículo constitucional se preveía este deber. Entonces el Tribunal Electoral dijo, sí existe el deber, aunque no está explícitamente así en nuestra Constitución, entonces son válidos estos lineamientos. Y por otro lado, la Corte había dicho, no, digamos, sí existe la omisión, pero es que el legislador tiene libertad de incorporar este deber de paridad o no. Entonces hay libertad configurativa, y como nos decía Guadalupe, este fue el enfrentamiento interpretativo que dio origen a la contradicción. Correcto, muchas gracias, Janet. Oye, Guadalupe, pero a ver, en esta narrativa que Janet nos acaba de ofrecer de manera muy clara, yo lo que observo es que hay un impulso, un conjunto de reformas, de modificaciones al ordenamiento para incorporar de manera efectiva el principio de igualdad entre hombres y mujeres, pero que en el ejercicio de derechos políticos. Pero luego veo también partidos políticos escamoteando esta igualdad, intentando darle la vuelta, viendo de qué manera se limita la participación política de las mujeres, y también tal vez incurriendo en esto que señalaba Janet de las simulaciones, los fraudes de ley. ¿Qué sucede ahí, Guadalupe? ¿Por qué de pronto este tipo de asuntos llegan a la Suprema Corte? Uno pensaría que si los partidos políticos fueran, pues verdaderamente, si tuvieran un compromiso con la igualdad de las mujeres, pues estaría resuelto el tema. Vaya, ellos tienen los instrumentos para hacerlo. No haría falta que el Poder Judicial les estuviera llamando la atención y tuviera que estar corrigiendo este tipo de asuntos. ¿Cómo lo aprecias? ¿Cómo lo valoras, Guadalupe? Fíjate que es muy interesante la evolución de los criterios del Tribunal Constitucional y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y reflejan un escenario como el que tú describes,
en donde las condiciones políticas, culturales, sociales de México nos llevan a escenarios en donde los partidos políticos, en donde predominan o predominaban en buena medida los varones, evitaban aquellas acciones que abrieran la posibilidad de la participación de la mujer en espacios políticos, en la vida pública del país, como le denominamos, en el servicio público del país, pero principalmente en los puestos de elección popular, que son precisamente el conducto por el que tenemos que pasar con los partidos políticos. ¿Qué ocurre? El principio de igualdad siempre ha existido. La igualdad entre el hombre y la mujer siempre ha existido. Los criterios de interpretación tanto de la Suprema Corte como de la Sala Superior del Tribunal Electoral se basaban básicamente en esta idea de igualdad entre hombre y la mujer en términos del primero y del cuarto constitucional, una interpretación relacionada. Ante esta renuencia, por llamarlo de alguna forma, de los partidos políticos, ¿qué fue lo que se hizo? Vamos a empezar a asomarnos a propósito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que con independencia de la reforma en materia de derechos humanos, el Tribunal Electoral ya lo hacía. Ellos ya tenían ese ejercicio de asomarse a instrumentos internacionales. Bueno, viene la reforma de 2011 y entonces tenemos un conjunto de convenios internacionales que precisamente buscan fomentar y arraigar en los estados esta idea de igualdad entre hombre y mujer, y sobre todo evitar los actos de discriminación en los que finalmente incurrían los partidos políticos o aquellas instancias destinadas a llevarnos a candidatos de elección, a crear candidatos de elección popular. ¿Qué ocurre? Que esta resistencia, vamos a llamarlo de esta forma, porque en realidad existen los porcentajes de mujeres que participan en puestos de elección popular en ayuntamientos, en congresos locales y en congresos federales, en gubernaturas. Ahí tenemos un problema muy, muy interesante. Ante esta renuencia viene una reforma constitucional que es de suma importancia, la de 2014. Febrero de 2014, donde un conjunto de disposiciones constitucionales se reforma de tal manera que uno de los principios que introduce, ahora sí, de manera expresa, es el de paridad de género. Pero iba a ser la única forma, el primer paso, por llamarlo de alguna manera, el primer paso para obligar a estos institutos políticos a tomar en cuenta, en serio, a la mujer en estas participaciones políticas. Viene posteriormente una interpretación de esa reforma constitucional con sus limitaciones, ya las vimos a nivel municipal, a nivel ayuntamientos. El principal problema, ya lo mencionabas hace un momento, Miguel, era el de las presidencias municipales. Tenemos pocas mujeres presidentas municipales. Y precisamente esta contradicción de tesis, el eje era la presidencia municipal. ¿Cómo lograr que un mayor número de mujeres accediera al cargo de presidencia municipal en todo el conjunto de ayuntamientos que tiene la República Mexicana? Aquí entonces fue toral los instrumentos internacionales y esta necesidad de hacer efectivo el principio de paridad de género. De hecho, estamos todavía caminando, ya tenemos reglas más claras, reglas más contundentes. Paridad finalmente significa igualdad, va a tener que ser un 50% y un 50%, y en ese camino estamos. Un buen ejemplo de este ejercicio de cómo se va a lograr son las próximas elecciones. El Instituto Nacional Electoral tuvo que emitir reglas, por ejemplo, para obligar a los partidos políticos a que sus candidatas, la mitad de sus candidaturas a gubernatura fueran mujeres. Ahí estuvo bueno el debate, que también, por cierto, hay que mencionarlo, llegó al conocimiento de los órganos especializados del Poder Judicial de la Federación. Es un tema que se llevó a la sala superior, incluso el que tú mencionas, Guadalupe. Y bueno, tenemos que hacer una pausa. Te iba a preguntar antes, que ya lo decías como en pasado, como que decías, es que los partidos no querían. Yo creo que todavía los partidos se resisten. Hay cierta renuencia todavía. Hay renuencia, ¿verdad? No, bueno, y tan es así que lo acabas de mencionar, en procesos electorales, ya entrado el siglo XXI, o sea, no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando del presente, y todavía los tribunales tienen que entrar a definir este tipo de cosas, todavía les tienen que llamar la atención. Bueno,
Bueno, dejémoslo en renuencia. Okay. Me gusta con esa diplomacia con la que lo mencionas. Gracias. Hagamos una pausa, no se vayan, estamos conversando con nuestras invitadas alrededor de esta importante sentencia, la que resuelve la contradicción de tesis 44/2016 y el tema importante de la paridad de género. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la conversación con nuestras invitadas alrededor de los alcances, los significados de esta contradicción de tesis, la 44/2016, y el principio de paridad de género en materia electoral. Y regreso contigo, Janet Velázquez, para preguntarte un tema que apuntaba Guadalupe en su reciente comentario antes del corte, sobre el significado de paridad como igualdad. Te lo pregunto porque tú misma mencionaste el tema cuando nos hiciste la narrativa de la evolución de las cuotas, pero el concepto de cuotas electorales no es el mismo que el de la paridad electoral. Hay un elemento ahí, lo llamaría tal vez cualitativo, que lo hace distinto y que también creo que responde a otra lógica, porque, por ejemplo, en la sentencia se mencionan en 2 o 3 ocasiones, si mal no recuerdo, la idea de este tipo de mandatos que la sentencia califica como mandatos de optimización, como si fueran principios. Pero en esta trayectoria, cuando ya pasamos de las cuotas a la paridad, me parece que pasamos de los principios a las reglas. La paridad es una regla, en el sentido alexiano, ustedes lo conocen esta literatura. Una regla o se cumple o se viola. No es haga todo lo posible por lograr, sea usted tal. No. A ver, o se cumple o se viola. Entonces, Janet, cuotas, paridad, reglas, principios. ¿Qué comentario te merece? Sí, justo, bueno, tengo que retomar lo que dijiste de esta paridad, cómo funciona. Por eso te decía yo, es que es un principio, pero en realidad es una regla porque tiene, bueno, en la teoría que tú también recuperas de Alexi, es un mandato cerrado. O sea, te dice, es paridad, es 50%. Si no cumples ese 50%, se está incumpliendo la regla. O sea, no es un principio de que, bueno, las acciones que quieras llevar a cabo para acercarte lo más posible al principio, que sería, digamos, como un principio tradicional, ¿no? Que es mandato de optimización. No es así, la paridad no es si puedes hacer todo lo posible para alcanzarlo, lo tienes que alcanzar y es el 50% y si no se está incumpliendo la regla. Pero bueno, me regreso igual un poco para lo de las cuotas. Como también nos decía Guadalupe, lo que hicieron antes de que estuviera incorporado este mandato de paridad a nivel constitucional, lo que hicieron nuestros tribunales constitucionales, porque el Tribunal Electoral también lo es, igual que la Corte, fue desprender el mandato de igualdad del artículo 4 constitucional y, digamos, el primero también, aunque como también decía Guadalupe, el Tribunal Electoral ya lo hacía desde antes de la reforma de derechos humanos. Y lo que hacían es desprender de este mandato de igualdad este deber de implementar acciones afirmativas para acercar a las mujeres lo más posible a la integración de los órganos representativos. Este es un acercamiento a la igualdad que sí parte de la base de diferenciar lo que es la igualdad formal, digamos, la igualdad ante la ley, de que no haya alguna disposición abiertamente discriminatoria, que sería como ese mandato de igualdad, y diferenciarlo de la igualdad material o sustantiva, que es que en los hechos, la forma como impactan las leyes, coloque a las mujeres en un plano de igualdad, digamos, en los hechos con los hombres. Esto es, no simplemente ante la ley que no tengan esa discriminación flagrante, sino que el Estado tiene el deber de accionar, implementar todas las medidas para nivelar, digamos, el piso,
deshacerse de los impedimentos de hecho o estructurales o sociales que impiden a las mujeres estar representadas y ocupando los cargos políticos. Entonces, a esto obedece este sistema de cuotas que te digo que en realidad son acciones afirmativas, y la diferencia cualitativa que tú decías también es porque las cuotas o las acciones afirmativas tienen como que su marco conceptual es temporal, o sea, es para aliviar esta desigualdad estructural, pero tienen esta limitación temporal porque es mientras nivelan, mientras alcanzan, digamos, como que un nivel de igualdad las mujeres. Este sistema de cuotas fue pasando por diferentes porcentajes. Creo que la verdad no recuerdo muy bien los porcentajes, pero no era 50-50. Empezó con el 30%. Creo que 30. 97. Hay una reforma al COFIPE de 97 que ya introduce por primera vez las cuotas tímidamente. Exactamente. Y después subió al 40-60, y yo creo recordar que ahí se detuvo el sistema de cuotas 40-60 porque después ya vino esta otra visión de la paridad como no solo una acción, digamos, temporal para nivelar a las mujeres, sino como un deber de 50-50, porque la igualdad sustantiva no solo requiere cierta presencia, requiere una presencia igual de las mujeres en los órganos de representación política. Entonces es esta una manera diferente y más cerrada, como te decía yo, más cerrada en sus alcances del deber de llegar a ese 50-50, o sea, ya no es, bueno, 30, 40 y las medidas que puedas implementar, sino es un deber del 50% para la integración de los órganos representativos. Y como también ya veíamos, pues las entidades políticas como órganos políticos que son, obviamente con intereses políticos, empezaron a adoptar los mandatos de paridad, en algunos casos a ver cómo darle la vuelta, porque pues ellos también responden a sus estrategias políticas, ¿no? Y a lo mejor a los cargos o a las entidades o a los municipios donde tienen mayor o menor representación, donde tienen mayor o menor popularidad. Y bueno, la Corte y el Tribunal Electoral, pero sobre todo el Tribunal Electoral, porque es digamos, el que ve ya en concreto cómo están funcionando los mandatos de paridad, pues pasó, te digo, a darle todas estas dimensiones de verticalidad, no solo, por ejemplo, a titulares y a suplencias, como veíamos, sino también a los legisladores de representación proporcional, o sea, digamos, todos los cargos que va a presentar el partido político deben de estar repartidos paritariamente. Y además el Tribunal Electoral luego le dio otra vuelta a la tuerca y les dijo, y a nivel de ayuntamientos, sí, integras paritariamente vertical, digamos a nivel vertical, pero a nivel vertical además los divides en segmentos de competencia electoral. No puedes poner a las mujeres todas, digamos, en distritos electorales o en ayuntamientos perdedores, ¿no? Entonces, tienes que ponerlas en segmentos de competencia donde tengan posibilidad de realmente acceder al cargo. Esta es otra de las facetas o de las obligaciones de la paridad. No solo se acaba en que tú las postules 50-50, sino en que todas estas medidas que rodean que digamos como que van cerrando el mandato de que efectivamente lleguen al poder las mujeres en los distintos cargos. Ese es el objetivo, de eso es de lo que se trata precisamente. Y para esto, Guadalupe, te quiero preguntar, Janet está tocando un punto nodal del razonamiento que la Corte recoge en la sentencia y que tiene que ver con esta comprensión de la igualdad,
pero yo te diría, Guadalupe, una comprensión de la igualdad evolutiva, evolucionada, porque no es aquella igualdad formal que la sentencia cita evidentemente desde 1974 en cuanto a que el artículo 4 de la Constitución dice el varón y la mujer son iguales ante la ley, sino de una igualdad, dice Janet, y la sentencia lo menciona también, de una igualdad sustantiva, de una igualdad de facto. Quizá, Guadalupe, haya que explicar esto porque habrá personas que estén viendo el programa o que incluso lean la sentencia, como siempre lo recomendamos, porque no hay mejor ejercicio que acudir al documento, evidentemente, pero habrá personas que digan, Guadalupe, oye, pues, ¿por qué necesitan la paridad o por qué necesitan las cuotas o por qué esta visión de estarle poniendo muletas a las mujeres? Pues yo he escuchado muchos comentarios de hombres que dicen, pues que compitan, pues no que somos iguales. Entonces, ¿qué igualdad? ¿Qué igualdad? ¿Qué subyace ahí? ¿Qué valor hay ahí? Que el derecho aporta, que la reflexión jurídica, que la propia argumentación de la sentencia refleja de manera muy nítida, Guadalupe, en esta visión de igualdad sustantiva. Me gusta el término de igualdad sustantiva porque yo lo entiendo, yo lo explicaría, yo lo concibo como una igualdad efectiva, comparándola con la igualdad formal. Podrían haber estado muy interesantes las reglas, el principio de igualdad, el derecho fundamental de equidad, llamémosle como quisiéramos, pero finalmente, como decíamos en un principio, era limitado. Era limitado porque no era una regla categórica finalmente. Cuando el poder reformador decide introducir la frase paridad de género o principio de paridad de género, lo convierte en esto, en un derecho sustantivo, en un derecho real o en un derecho efectivo. ¿Y esto qué significa? Pues que de manera efectiva, de manera eficiente, tu partido político que compites en elecciones a puestos de elección popular, vas a tener la obligación de incluir en estos porcentajes que hoy estamos mencionando de 50% y 50% a mujeres para que tengan acceso a puestos de elección popular. Es eso, entonces es un derecho sustantivo entendido como eficaz, como eficiente, porque es la única forma en la que se iba a lograr ordenando, ahora sí que constitucionalmente, de manera categórica, este mandato de respetar la paridad de género. Iba a ser la única manera, se complementó incluso con la reforma del año pasado, tratándose de violencia política contra las mujeres, fue un complemento muy interesante, porque aunque la Constitución ya era muy clara, ya con la reforma de 2003, de 2020, de marzo de 2020, si mal no recuerdo, y con la interpretación que habían venido haciendo tanto la Sala Superior como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insistimos, nos quedábamos, como vulgarmente se dice, cortos, porque no eran reglas que necesariamente obligaran de manera categórica a los partidos políticos a abrir estos espacios para las mujeres. Viene la reforma constitucional, es bastante clara, la Constitución no puede prever todas las reglas. Uno de los puntos precisamente de discusión con los señores ministros es, oye, la Constitución no habla ni de paridad vertical, ni de paridad horizontal. Es más, ni siquiera contemplaba la paridad o tenía una referencia de paridad para ayuntamientos. Todo estaba dirigido a los congresos federal y locales. Entonces, esta evolución, el uso de este término de sustantivo, de igualdad sustantiva, es sinónimo de eficiencia, de eficacia, de llevar a la realidad estos espacios políticos para las mujeres. Y sobre todo eso, a darle eficacia a estos postulados constitucionales, pues para que los veamos plasmados en la realidad, ¿no? E insisto, el mejor ejemplo de cómo se construyeron estos conceptos, de hasta dónde se puede llevar esta interpretación constitucional, pues la vamos a ver en las elecciones más grandes del Estado mexicano, que son las que vienen, ¿no? Las que vienen, ya están muy próximas. Janet, querías apuntar algo sobre esta. A mí la sentencia creo que aporta mucho, pero precisamente este punto que destacábamos en el sentido de decir, bueno, la Constitución no incorpora, porque es verdad, la Constitución no menciona paridad vertical, paridad horizontal,
Bueno, pero eso no quiere decir que entonces por vía interpretativa se excluya alguno de estos principios, porque pues el intérprete me parece que se estaría quizás sobrepasando. ¿Tú cómo lo percibes, Janet? Claro, es un punto que me parece a mí también que la sentencia resuelve muy bien. Y lo que pasa es que no hemos dicho que después de la reforma del 2014, que era la que estaba dirigida principalmente a, bueno, decía textualmente la paridad en congresos, lo que hace la reforma de 2019, que es una reforma posterior, es incorporar el deber de paridad en términos abiertos, o sea, no lo limita a órganos legislativos. Tampoco dice expresamente que en ayuntamientos, pero en el artículo 115, en esta reforma de 2019, sí se incluye también el mandato de paridad. Lo que hace la sentencia de la Corte es decir, bueno, a ver, no la Corte se había venido diciendo que no existe como tal el mandato de paridad vertical, digo horizontal, porque nos habíamos estado enfrentando a, digamos, otro esquema constitucional donde no había este mandato específico para ayuntamientos. La Corte lo había venido ampliando, pero había venido de todos modos dejando a salvo la libertad configurativa de cada legislatura. Ahora, con esta reforma de 2019 y al estar cifrada en estos términos tan abiertos, el mandato de paridad, y además al incorporarse ya textualmente para los ayuntamientos, no podemos más que extender este mandato porque digamos, es como la consecuencia lógica de haber incorporado este mandato de paridad. Y también está muy fundamentada en un deber de interpretativo y de protección de los derechos humanos que es la garantía. O sea, no solo se trata de respetar y de proteger el derecho de igualdad, sino se trata de garantizarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a garantizar? Dándole el alcance a este mandato de paridad a lo más extenso que es posible, que es abarcando esta dimensión dimensión horizontal, porque es como vamos a hacer efectiva la presencia de las mujeres en este cargo de presidencia municipal, que si bien no se vota así específicamente por el cargo de la presidencia municipal, es el que es más visible políticamente, es el que, digamos, en cierta forma se puede decir que es el más importante políticamente y entonces por eso le debemos dar todo este alcance horizontal a la paridad. En la línea precisamente, Janet, de lo que también Guadalupe destacaba de la efectividad, me parece que cuando tú refieres el deber de garantía de los derechos de participación política de la mujer, estás también emplazando, digamos, o presentando una interpretación que tiende a ser efectiva la igualdad, o por eso decíamos también igualdad sustantiva. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con esta conversación con nuestras dos invitadas sobre la contradicción de tesis 44-2016 y los alcances de la paridad de género, pero como dicen muy bien nuestras invitadas, la efectiva paridad de género, para que no sea una cosa ahí a la que se le pueda dar la vuelta por parte de los partidos políticos que lo han hecho históricamente, pero también para eso están los tribunales. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar con esta conversación alrededor de la importante sentencia que resuelve la contradicción de tesis 44/2016 del Tribunal Constitucional de México. Y quiero regresar contigo, Guadalupe, porque la sentencia recupera algunos conceptos que figuraban en una exposición de motivos del conjunto de reformas que han tenido que hacerse para lograr finalmente este gran objetivo de la paridad, de la elevación de la participación política de las mujeres, pero recupero algunos conceptos. Por ejemplo, las mujeres se enfrentan a un techo de cristal, tienen que superar un suelo pegajoso. Se menciona también un concepto de el techo de cemento o el techo incluso de diamante. Y todos estos conceptos, Guadalupe, de pronto pueden resultar un tanto ajenos al conocimiento de las personas que están viendo el programa o pueden decir, oye,
esto de qué se trata o qué sentido tiene en el debate sobre la participación política de las mujeres. Ayúdanos a entender el significado general, evidentemente, y el propósito de que la sentencia recupere lo que señala una exposición de motivos de alguna reforma en este tema. Por favor, Guadalupe. Sí, con mucho gusto, Miguel. La sentencia se basa en dos reformas constitucionales que son importantísimas en este camino que tenemos que recorrer las mujeres en un tema de paridad de género de carácter político. Ya mencionábamos, la más importante que introduce el concepto es la de febrero de 2014 a distintas disposiciones constitucionales. Pero hay otra que es la más reciente, que es de 6 de junio de 2019, la que ya se hacía referencia en voz de Janet, que hace todavía más contundente estas reglas de paridad de género. Y hay, dentro del procedimiento de reforma constitucional, en la exposición de motivos, como bien lo mencionas, y especialmente en el dictamen de la Cámara de Senadores, se utilizan estos conceptos. Creo que aquel con el que estábamos más familiarizados es el de techo de cristal, pero introduce una serie de definiciones que entendemos como barreras estructurales. Recordemos que la introducción del principio de paridad de género, de la idea de paridad de género, del mandato, mejor dicho, de paridad de género, ha recorrido un camino bastante intenso. Y mucho de esto depende de las condiciones sociales, culturales, económicas de nuestro país, que han impedido. Es un tema eso, por eso le llamamos barreras estructurales, porque son condiciones sociales, culturales, políticas, económicas de muy variado tipo que han impedido que la mujer efectivamente tenga acceso a puestos de elección popular y a puestos principalmente de decisión, como se le llama, hacerla más participativa en la vida pública del país. Entonces introduce 4 figuras que me encantan a mí los conceptos, de verdad que son muy interesantes. Vamos a mencionarlos brevemente. Techo de cristal como barreras invisibles que provocan discriminación. Los tratados internacionales, los convenios en los que se basa la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, van muy enfocados a estos dos ideas, tanto de igualdad como de discriminación. Evitar reglas o condiciones que propicien o que provoquen situaciones de discriminación. Cuando hablo de techo de cristal, son barreras estructurales que tienden a crear condiciones de discriminación hacia la mujer. Otro concepto interesantísimo, ya lo mencionabas, suelo pegajoso, va vinculado al trabajo doméstico, pero al trabajo doméstico y al de carácter familiar, porque aquí estamos también ante un problema de estereotipos. ¿Cómo relacionamos tradicionalmente la figura de la mujer? Pues como aquella que se queda a cuidar en casa a los niños, se queda a cuidar a los papás, se queda a cuidar a los abuelitos y en consecuencia su entorno social o su entorno familiar no le permite abrirse al mundo, vamos a decirlo de alguna forma, abrirse al mundo o abrirse a la política o abrirse a estos puestos de elección popular. En eso consiste el suelo pegajoso. El siguiente, techo de cemento, que engloba el tema de educación sexista, que lamentablemente tenemos en primarias, en secundarias, hace poco lo vimos en una universidad privada, bastante lamentable. Y el siguiente, el techo de diamante, que va muy vinculado a que no contrates a una mujer por sus características físicas, sino por sus condiciones profesionales. Por este tipo de decisiones, oye, elegir a la mujer por su físico, también genera un escenario de discriminación, cuando sus cualidades, las cualidades que tienes que valorar de la mujer son otras. ¿Qué hace entonces en el procedimiento de reforma constitucional? Se destacan estos conceptos, se explican con estas frases bastante llamativas o con estos títulos bastante llamativos, pero lo que nos están evidenciando son esos problemas estructurales de carácter familiar, social, cultural, político, en los que lamentablemente seguimos involucrados y que son con los que se trata de enfrentar esta reforma o estas reformas constitucionales, trata de abatirlos de tal manera que a futuro ya no hablemos de techo de cristal, de techo de diamante, techo de cemento,
los olvidemos de tal forma que ya tengamos unas condiciones en las que efectivamente la participación de la mujer en la vida política de nuestro país sea de un 50% frente al de los varones, y por qué no, pues a futuro pensar hasta en una presidenta de la República, ¿no? Es indispensable y por cierto es una ruta que muchos países ya han experimentado. México todavía no, pero en muchos países ha habido presidentas y han hecho un papel extraordinario. Así es, Varias de las grandes líderes políticas de nuestro tiempo son mujeres y no hace falta mencionar nombres porque todos estamos atentos al gran papel que han hecho en claro. diversos continentes, en diversos continentes, en Asia, en Europa, en América Latina mismo. Esto que dices es muy importante. Ahora, Janet, con esto, y no en relación a toda la problemática de igualdad entre hombres y mujeres, que ya Guadalupe atinadamente decía, bueno, esto tiene que ver con temas educativos, con temas sociales, hasta con temas económicos, pero en el punto específico de la participación política de las mujeres, Janet Velázquez, ya llegamos, ya podemos decir, ya lo logramos, ya estamos ahí, ya hay una igualdad, recupero el concepto de Guadalupe, efectiva, una igualdad de fondo, nos podemos estar satisfechos o cómo lo ves tú? ¿Falta? ¿Tendremos que seguir en esta brecha, en esta lucha? ¿Qué comentario nos puedes compartir, por favor? Bueno, yo te diría que obviamente falta. Hace 2 días fue el 8 de marzo y todavía hay hombres que nos preguntan que por qué salimos a marchar, que por qué protestamos, que por qué hacemos un día de paro y si ellos no tienen derecho de hacerlo, ¿no? Es decir que ya hemos logrado la paridad por el simple hecho de que esté ya incluido el mandato de paridad es justamente no entender el alcance sustantivo que debe de tener esto, o sea, el nivel de hecho al que se tiene que llegar y como decía Guadalupe, el techo de cristal sigue ahí, no se ha roto. A lo mejor se le han hecho algunas quebraduras, algunos huecos por ahí, pero las mujeres seguimos teniendo casi apabullantemente la carga de los deberes de cuidado en la casa, en la familia. La pandemia los ha agravado y los ha incrementado mucho más. Este deber de cuidado no es remunerado, la educación sigue teniendo ya se educa en la igualdad, digamos, en muchos aspectos, pero falta mucho que avanzar y en el ámbito político siguen existiendo muchas muestras y actos de violencia política contra las mujeres. No las dejan tomar posesión del cargo, las postulan para distritos eminentemente perdedores, bueno, infinidad de factores que evidentemente no nos permiten afirmar que ya se ha alcanzado la paridad por el simple hecho de que ya existan estos deberes tanto de paridad vertical como horizontal en los congresos locales. Sí se ha avanzado en un incremento de la participación política de las mujeres, pero bueno, no sé, también tendría que avanzarse en quién ocupa los cargos de liderazgo, finalmente quién dicta las líneas políticas de las bancadas en los congresos, bueno, la presidencia de la República, pues ni se diga, y en muchos ámbitos de nuestra sociedad, porque mientras no esté internalizado el deber de paridad en muchos ámbitos sociales, en las empresas, en las escuelas, en la familia, pues poco se va a seguir quedando corto el mandato de paridad a nivel político, porque finalmente también quien elige a los cargos públicos pues es, digamos, toda la ciudadanía. Entonces, mientras no haya permeado todavía
esa conciencia de que todavía estamos en una sociedad machista y patriarcal. Mientras no se rompa el pacto, no se puede conseguir la igualdad sustantiva. Oye, bueno, es un llamado muy claro, ¿verdad? Yo lo entendí como algo muy claro, Janet, muy valiente, te felicito por haberlo mencionado. Creo que hace falta, creo que hace falta y para eso también el Poder Judicial de la Federación está y para eso también tiene la voz y ustedes la tienen en Justicia TV. Me parece que es un ámbito propicio, te felicito por ello. Y también agregaría en esto el deber de observar la paridad en la integración de los tribunales mexicanos. Se ha hecho un esfuerzo reciente, también ha habido avances, pero sigue siendo una tarea en la que habrá que trabajar, en la que habrá que observar cómo van evolucionando las cosas, porque en efecto comparto que hay temas pendientes. En fin, ahí está el análisis, ahí está el comentario. Janet Velázquez, Guadalupe Varela, gracias a ambas por ayudarnos a entender los alcances, las implicaciones de la paridad de género en materia electoral a la luz de los conceptos vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta contradicción de tesis, la 44/2016. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.